Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos en otra entrega de entrevistas al cine argentino y hoy tengo el placer de estar acompañado por Clarisa Navas. Hola Diego, muy bien, ¿vos? Bien, bueno, vamos a contar brevemente, bueno, muchos de ustedes ya la deben conocer por películas como Hoy partido a las 3 o Las Mil y Una, pero Clarisa viene del estreno mundial de su nueva película, El Príncipe de Nanagua, en un festival muy prestigioso como Visión du Ril. Después vamos a contar un poco de qué va este festival con sede en Nyon, Suiza, pero además del estreno mundial, de la premier mundial, con todo lo que eso implica, para una película que además tiene una carga temporal y afectiva muy fuerte, ganó el Grand Prix, o sea, el premio más importante bueno, de uno de los festivales que, digamos, estarían, ya te lo consulto un poco, ligado más al cine de no ficción, pero como pasa con Visión Turril y con muchos otros, ya medio como que también empiezan a trabajar sobre esas zonas medio imprecisas entre la ficción, la no ficción, la autoficción, y un poco tu película va por ese lado, ¿no? Sí, creo que hay, bueno, como un gran panorama de muchos estilos diferentes, ¿no? De lo que se podría llamar el cine de no ficción. Yo no he visto todo porque el viaje ha sido bastante particular con Ángel, el protagonista. Pero sí creo que hay una gran variedad y que ya no hace mucho tiempo se han corrido mucho estos límites, ¿no? Entre la Mm, ficción, el documental mm, mm. y bueno, el hacer imágenes finalmente, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y cómo fue la experiencia? Después vamos a ir a contar un poco de qué va la película y por qué tiene esta carga que yo decía al comienzo, pero ¿cómo fue, bueno, el viaje, la premiere, después la devolución del jurado, que obviamente fue muy entusiasta, con el máximo galardón, pero además con una muy linda, un lindo statement, ¿no? Que me pareció como muy atinado este, para el estilo y la búsqueda de la película. Mm. Sí, bueno, fue algo muy, también hay algo de este momento, ¿no? Que está atravesando el cine argentino y lo que hacemos, que entonces ya el hecho de poder viajar a un festival, de viajar además en equipo, porque es un equipo muy chiquitito entre quienes hicimos la película y fue muy costoso poder lograr ir sin ningún apoyo. Antes el Inca apoyaba ¿no? los viajes a este festival, hoy día no hay nada desde nuestras provincias, nada de nada. Entonces sí mucha solidaridad de amigas, de amigos que nos ayudaron a poder concretar, pero ya eso era una ilusión muy grande, ¿no? El hecho de poder ir para allá. Entonces después creo que sumado a toda esa felicidad del estar ahí, tuvimos una recepción muy hermosa de la gente y muy cálida y también de mucha comprensión, que por ahí para mí era como un interrogante grande exponer una película que comporta tanta intimidad de muchos años, no solo de Ángel, sino también de nosotros que hemos hecho o acompañado en todo este tiempo. Pero sí fue una recepción sentí muy amorosa y con mucho respeto, con mucha prudencia. Eh, sí. Mm. Contemos un poco de qué va. Vos conocés al protagonista de la película cuando era un niño, me parece que estabas como vinculada a otro tipo de proyecto y hubo digamos, una relación que vos fuiste registrando y en la cual te fuiste involucrando durante muchos años. Era obvio que se iba a hacer alguna analogía con la película de Boyhood, que es una película de ficción, pero es un director siguiendo a sus actores durante muchísimos años, desde que se convierten en niños hasta entran en la adultez, y vos desde un lugar muchísimo más visceral y más natural y nunca forzado como puede ser una ficción, fuiste acompañando la evolución y tu involucramiento también con él. Contanos un poco cómo lo conoces, cómo surge y cómo fue evolucionando el proyecto, porque me imagino que habrá tenido como muchos este, ups and downs, ¿no? Momentos de que todo fluía y momentos mucho más tensos que también se ven a veces en pantalla. Sí. Bueno, en la película parte de un encuentro muy casual y muy maravilloso también, ¿no? Yo siempre
creo que hay películas, no sé, películas que arrancan por un encuentro, o el cine también puede ser una forma de, ¿no? De comenzar por un encuentro, pero también en la vida, ¿no? Hay ciertos acontecimientos como te corren completamente del lugar de donde venías, ¿no? Y yo en ese entonces trabajamos mucho con la televisión digital abierta, la TDA. eh, Corría ya el año, no sé, entre el 2010 y el 2015, que fue el momento de activación de eso, que para mí fue como una gran escuela de práctica, porque filmábamos mucho en las regiones, en mi región que es el nordeste, ¿no? Y entonces estaba haciendo una serie que se llamaba Mujeres entre Fronteras, que era historia de mujeres a uno y otro lado de fronteras que limitaban con las diferentes provincias del nordeste. Y en ese capítulo tocaba un capítulo que tenía que ver con el guaraní, con el por qué las personas ya no estaban enseñando a hablar a sus hijas, hijos, por toda la estigmatización que siempre conlleva, ¿no? Y en ese mercado, en Nanagua, ahí apareció Ángel. Estaba jugando solo con otros amiguitos. A mí me llamó mucho la atención él, a la vez nosotros le llamamos mucho la atención a él también. Y así fue como que comenzó a pedir que, o sea, a saber qué era la pregunta, porque toda la pregunta iban a adultos, no, no interrogábamos niños. Y entonces se preparó mucho para decir, y es una entrevista que dura casi, no sé, como 9 minutos en la película al inicio, que es como un momento Mm. muy inaugural. Pero a partir de, no sé, de toda la afinidad que sentí con él en ese momento, y que además después él se quedó todo ese día conmigo, bueno, sentí que tenía que volver a hacer algo. También le había prometido en ese encuentro que iba a volver, y bueno, y después de unos meses, nada, intenté buscarlo, fue todo un lío porque yo no sabía ni dónde vivía, nada. Y empecé como sin ningún tipo de programa, sino como una suerte de ejercicio de eso, de querer estar cerca de alguien, ¿no? De seguir conociéndolo, pero sin una idea clara, ¿no? Ni siquiera de una película en los años, o sea, ni me imaginaba eso. Después se sumaron Lucas, Liz, que son mis otros amigos. Después de varios años más se sumó Euge, que también ahí variamos un poco ya la forma de producción, porque también nos íbamos dando cuenta que necesitábamos otro tipo de recursos, porque en ese momento era, no sé, todo con mi cámara, yendo, con el Mm. sonido que tenía, con mis amigos, como muy una película que parte de ese lugar visceral, como decís, o de un impulso, pero que también a lo largo de los años y con todas las complicaciones, ¿no? de ambos países, bueno, demandaba ya otro tipo de estructura para poder sostener la vida Mm. de todos, ¿no? Entonces también se fue modificando o modificando de formas muy pequeñas, pero eso también ha llevado a que a estos altibajos, a estas diferencias en las formas. Creo que también ha sido una película que en muchos momentos yo pensé que no iba a ser nada o que no iba a llegar a nada, ¿no? Como, porque bueno, había muchas vidas en juego y muchas fragilidades y momentos también sí, de perder el entusiasmo. Quizás nunca se perdía del todo el entusiasmo, pero Ángel estaba creciendo, había Claro. épocas en las que me decía, "Che, nadie más me cree que yo hago una peli como Ujú. todo ese entusiasmo de los primeros años también iba decayendo, obviamente, pasó la pandemia, no sé, miles de cosas, ¿no? Lo que vos vas de alguna manera incorporando a la película son tus propias dudas, tus propias contradicciones, más allá de las de Ángel, el protagonista, que son obvias, alguien que es un niño quizás sobreadaptado al comienzo o con ideas bastante profundas para alguien de 9 años respecto de el uso o no uso o prohibición o condicionamiento en el uso del guaraní, esa cosa muy contradictoria que tienen los lugares de frontera, todo eso que aparece en esa primera monólogo, respuesta que te da al comienzo, pero digo, cuestiones que tienen que ver un poco con qué incluir y qué no, si vos lo estás manipulando en algún sentido para la cámara, y entonces vos le preguntás al equipo si esto estuvo bien, como que me parece que tus propias dudas las trataste también de exponer para que, nada, para que el espectador también sintiera tu tránsito junto con el de él, ¿no? Que es el más obvio de alguien que cambia mucho de niño a preadolescente a adolescente y después a joven, digamos. Sí, es Cómo que fue esa experiencia?
creo que esas preguntas éticas también sobre un proceso sobrevenían todo el tiempo y también a medida que Ángel iba creciendo y también que en muchos momentos la película casi que no era una película, ¿no? Como era más un registro de ya de un vínculo, de una forma de acompañar, de armar como una suerte de familia muy particular, pero que entonces de pronto, no sé, la cámara se veía prendida o el micrófono se veía prendido a veces así, sin ningún tipo de conciencia de que eso Mm, estaba mm, grabando. Y sí venían todo el tiempo esas preguntas que calculo que son las preguntas que también una se hace bueno, vos tenés hijos, o sea, como digo, hay algo de eso de decir, si estoy imponiendo mucho algo, estoy, mm. no sé, digo, hay mucho de eso, sobre todo en una relación desigual de edades, ¿no? Porque una Y de poder cosa, en algún lugar, porque vos seguías siempre sí, siendo la directora de la película, o de lo que fuese que en ese momento claro. implicaba. Sí, si bien hay un montón creo yo, de gestos para desestabilizar ese poder, que tiene que ver con desde entregar, no sé, la cámara a Ángel, porque así también arranca, Mm, le regalamos una camarita, una Handycam donde él va haciendo diarios, pero también la cámara nuestra como que todo el tiempo pasa de mano en mano el micrófono. O mm. sea, hay algo como de que ese hacer imágenes no está solamente Eh, en- en mi poder, pero a la vez, lógicamente, que hay conversaciones y hay momentos muy álgidos que mm, suceden, ¿no? Con alguien que está en formación o que tiene ciertas preguntas que también el apasionamiento de ese momento era como, no, pero, o sea, no sé si hay varias discusiones, ¿no? Que vienen así, que después, lógicamente, que venía la pregunta, como será que estoy, no mm, sé, o estamos siendo muy directivos, porque también obviamente una se va afligiendo o quiere lo mejor para alguien y esas cosas también son mm, parte de una idea de mundo, de un choque de mundos mm, muy fuertes, ¿no? mm, Y de siempre tener conciencia que es una relación desigual la de adultos y un niño, mm. bueno, que va creciendo, pero es un niño. Es muy fuerte, digamos, la historia de él, sus relaciones, etcétera, pero también el contexto, ¿no? El contexto de Frontera es muy particular y se convive con situaciones bastante extremas, incluso la violencia, y violencia en algún lugar está bastante naturalizada. Dice, bueno, el otro día mataron a golpes a alguien, pero se dice sin la gravedad o la entonación que nosotros le podemos dar. Eh, ¿Cómo? Y nada, vos contabas la pandemia, en un momento hay una inundación feroz en la zona y está, digamos, casi que no se puede salir o el agua entrando directamente a las casas. ¿Cómo conviviste con ese contexto y cómo lo incorporaste, cómo lo fuiste incorporando a las distintas instancias de la película o del proyecto audiovisual que estaba gestando? Sí. Bueno, creo que también hay algo de, obviamente, hay ciertas fronteras, ¿no? Que uno ya sabe o tiene una idea de antemano a veces de, bueno, hay algo ahí picante, ¿no? En ese lugar particularmente. Pero a la vez, creo que justamente el hecho de pasar tiempo y de ir pasando tiempo y de ver cómo las cosas se modifican, no solo a nivel climático, geográfico, sino también esas violencias que obviamente que dependen mucho de las cuestiones económicas en las que está sumido cada país en cada momento. Eh, Creo que la película justamente también es un gesto contra eso, ¿no? Y que un poco hay algo que a mí también me liga mucho por venir de las mil, o sea, digamos, puedo encontrar ciertas similitudes, ¿no? En la violencia de todo, porque en realidad también uno piensa muchas veces, ¿no? Como, ay, bueno, hay un contexto que es violento, o sea, el mundo es violento, entonces hay algo de eso que está presente y que lógicamente en ciertos lugares más alejados o olvidados por los centros, bueno, hay cosas que se intensifican, pero creo que Mm, también la película todo el tiempo intenta no centrarse en eso y tratar de poder imaginar algo mm, por sobre esa cuestión, ¿no? Y creo que Ángel es como un gran medium en ese sentido y al menos toda esa potencia de la infancia ahí pensando y creyendo otras cosas, imaginando un mundo mejor. O sea, digo, tantas ideas, creo que era como una suerte de gema diferente a ese lugar que por lo general está solo asociado al tráfico, al narcotráfico, o sea, como mm, mm, muy así. Pero mm, lógicamente que la violencia es algo que se cuela porque hay una habituación y hay algo de mm, un, sí, de un hábito donde mm. se habla
Y sí. El proceso te llevó, no sé, como 10 años, ¿no? O Ujú. quizás hasta un poquito más, pero me acuerdo de verte en festivales, con otras películas, o haciendo otras actividades, y vos siempre tenías como este proyecto y te costaba incluso como definirlo, no sabías que tenías algo muy potente, muy fuerte, muy íntimo, que te impactaba, pero no te animabas como a decir, bueno, tengo acá una película que es tal, así, así. ¿Cuándo sentiste que empezaste a encontrar la película, o por lo menos una forma posible para darle a esta cantidad de material que me imagino que la película es súper larga? Creo que se dio, no sé si se dio en dos partes o con intervalo o se da toda Un completa. intervalo de 10 minutos, más. Bueno, pero el cine argentino tiene varias, ¿no? Todas las Sí. películas de Ginás y del grupo El Pampero duran eso o más. No, pero digo, te preguntaba, ¿cuándo es que empezás a encontrarle alguna forma posible, alguna estructura posible? ¿Cómo fue todo ese trabajo de visualización y de empezar a montar? Si lo hiciste a lo largo del tiempo o en determinado momento dijiste, bueno, ahora ya tengo lo suficiente y recién ahora me pongo a pensar la forma de la película. Mm. Creo que había una intuición, ¿no? Que iba, o sea, y una pregunta muy fuerte también como por el montaje sobre cómo yo no quería caer tampoco en la narración de una, porque no es una biografía, o sea, porque Mm. nadie, no sé, no se vio una biografía. Hay algo también muy burgués por ahí en esa idea, ¿no? De hilo de acontecimientos que van, no sé, tejiendo, armando cosas en una vida y no iba por ahí. Entonces, sí sabía que había como momentos o las lógicas de ciertas escenas que daban cuenta de un tiempo, de un momento, y que lógicamente nuestro vínculo con Ángel desbordaba completamente eso, porque ahí, no sé, qué sé yo, chats, audio, o sea, demasiadas Canto, maneras baile, de todo. Digo, va, la vida misma de cualquier cualquier chico, vínculo. adolescente muy Sí, expresivo, digo, muy histriónico, porque también esa es una realidad. Quizás otro adolescente ante una cámara se retraería y no lograrías lo que lográs con él. Pero bueno, es un gran personaje también por eso. sí, Ángel es una persona increíble. Entonces, bueno, había muchísimo, ¿no? Como muchas cosas y formas también de por dónde ir, o sea, demasiadas películas posibles. Y entonces creo que en los 2 últimos años empezamos a hacer un trabajo de como de sistematización un poco de este material, de ver qué era lo que había, porque eran horas y horas y horas, o sea, no sé cuántas horas me hice ese cálculo, pero demasiado audio, cosas, o sea, bueno, muchísimo. Y creo que también nunca interrumpimos el seguir grabando, porque hay casi como un hábito de nuestros encuentros que tienen que ver con grabar, grabar, pero sin un programa específico, ¿no? De forzar cosas para que sucedan. Eso como que nunca fue la pauta de la película. Entonces, creo que también el año pasado, o sea, hemos terminado la película en enero, o sea, en enero de este año terminamos y filmamos hasta, qué sé yo, octubre, o sea, noviembre, porque también la vida de Ángel, bueno, todo el tiempo cambiaba, 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 es como da mucho punto de giro. Un torbellino Entonces, de, sí, sí, sí. Digamos que hay zonas o puntos de contacto con tus otros proyectos que podrían decirse que son, más allá de tener un basamento documental en cuanto a personajes, lugares que conoces, que frecuentás, un universo que conoces, tanto en el de Hoy Partido de las Tres como en Las Mil y Una, eran básicamente películas de ficción y esta, si hay que encasillarla, sería más un documental. Sin embargo, creo que también hay mucho juego ficcional acá y había una impronta muy documental allá, pero también son historias muy particulares donde el entorno, el contexto juega un lugar, tiene un lugar, una fuerza como primordial o esencial. ¿Cómo, más allá, digo, de las claras diferencias en cuanto a que un rodaje de una película de ficción dura lo que tenés el presupuesto y viene durando 10 años, y digo, es completamente distinto el proceso creativo, pero ¿qué zonas encontrarías de comunicación entre todos estos proyectos? una buena pregunta. Creo que hay algo para mí lo que más
o la relación más cercana quizás tiene que ver con que de alguna manera las tres películas tienen mucho que ver con un lugar, con un territorio, con una tierra de mucha cercanía también para mí. Eh, y hay algo bueno, de qué se hace con dónde te tocó nacer, ¿no? Como cómo uno se para frente a eso, como qué relaciones, qué imaginación puede llegar a trazar, qué cosas son posibles o desbordan inclusive el plano de lo posible o de lo dado. Y creo que hay algo de esa, como de esa chispa o de ese impulso que yo veo como en tres, de alguna manera, universos diferentes o muy diferentes entre sí, pero también esa gran similitud de como de no conformarse con lo real, ¿no? Como solamente con lo que da la realidad, porque la realidad también es muy cruda si uno se pone a pensar de esa manera, ¿no? O a conformarse. Entonces creo que como de las tres películas de alguna manera son un gesto de ir contra eso, ¿no? Con todas las frustraciones que eso también implica, ¿no? Y momentos en los que no, que parece todo Mm, sepultarse, ¿no? Entonces, mm. ese encuentro de relación. Vos hablabas un poco de lo que fueron los años en los cuales desde el Estado, digamos, se apoyaba, no solamente, no sé, se fomentaba el cine, etcétera, etcétera, sino que había algún tipo de conciencia de que había que apoyar también, particularmente a distintas regiones, a los cineastas filmando en sus propios lugares, en una industria porteño centrista, donde casi todas las productoras están acá, lo cual obliga a a muchos cineastas o a radicarse o a asociarse con productoras de Buenos Aires. Eh, pero bueno, uno no podría ver tus cines sin Corrientes o la Mesopotamia, no podría ver el de Lucrecia Martel sin Salta, digamos. Eh, ¿Cómo, viviste esta cuestión, digamos, eh, de potenciar o exaltar o defender ciertos espacios y ahora un contexto en el cual ya no se salva nadie, digamos, claramente no hay políticas federales, pero tampoco ni siquiera hay políticas de fomento nacionales digamos, cómo viviste todo este proceso y estos cambios y, si se quiere, esta involución de los últimos tiempos. Uf, de manera tremenda la estoy Mm, viviendo de manera, como creo que como todas las personas que hacen mm, cine en este país, mm, digamos, con una mm, aflicción muy grande, una angustia muy grande, pero también porque a veces se subestiman, ¿no? Esas políticas cómo pueden cambiar la trayectoria de ciertas vidas e inclusive cómo pueden ser posibilitadoras bueno, de abrir procesos como impensados. O sea, en mi caso, en la película esta, que ya venían, ¿no? Los embates políticos con la TEAM, cuando cambió el gobierno, con el gobierno de Macri, que dejaron sin pagar a todo el mundo, yo quedé en la quiebra, tenía 25 años y dije, ah, bueno, si esto es hacer cine, o sea, quiebra total, mm, con toda la plata dentro del Inca, sin poder terminar las cosas y más. Y creo que arrancar con Ángel justamente sin nada, absolutamente sin ningún peso, era solamente el arrojo y la intuición de que ahí, no sé, había algo que me iba a mí a sostener o a dar un sentido también. Pero recuerdo haber presentado al FNA cuando... FNA también, y que con esa beca del FNA, que estaba también como muy pensada para las regiones, pude comprar la camarita para que Ángel, o sea, como cosas así mm, que a lo largo del tiempo y cuando veo, digo, han sido sumamente importantes, y que hoy en día, no sé, no están y las veo, o sea, y lamento muchísimo porque también doy clases en Formosa, he dado con 9 años clase en la NERD ahí, ahora en San Juan, y pienso a toda esa nueva generación que ya no estén ni las condiciones para poder hacer algo mínimo. Es terrible, o sea, no sé, eh, va a requerir de otro tipo no sé, de impulso, de imaginación y así todo, no sé cómo se va a hacer, es una mm. gran Hay pregunta. algunas provincias donde quizás ante la ausencia nacional
y quizás con algo de recursos, se está haciendo algo, por ejemplo, en Entre Ríos, con el Mm. festival, el FICER y el Instituto de Cine Provincial, etcétera. Claro, uno dice, es una gota de agua en el desierto, porque desapareció el fomento nacional y lo que puede hacer una provincia es poco. No sé, quizás vos tenés más relación con Corrientes, o en este caso, no sé si era Misiones, algo, pero vos sentís que también ahí como que no hubo apoyo para la película, ni posibilidad de interactuar con gobiernos provinciales, nada. No, yo tengo una relación muy, muy tremenda, porque siempre digo la insistencia de seguir filmando en Corrientes, en mi provincia, pero nunca jamás hay absolutamente ningún tipo de interés, como que el cine es medio una actividad, no sé, maldita, ya a esta altura ya no sé bien Mm, qué pensar. Pero sí, el caso de Entre Ríos, lógicamente, es muy diferente y ahora tienen un impulso y están trabajando súper bien. Está Maxi ahí, están Edu, no sé, como mm, mm, hay mucha gente trabajando bueno, o sea, mucha gente que viene hace muchos años tejiendo eso y que hoy día está dando sus frutos y que también es como una suerte de espacio ahí de resistencia frente a este panorama desolado. También en Misiones, bueno, hay Jujuy ahora, hay provincias que, digo, Mendoza, no sé, que han podido un poco ser una excepción dentro de este contexto, pero bueno, las políticas nacionales están sí, sí. completamente ausentes, ¿no? Sí, sí, desmanteladas por completo. Eh, ¿Y cómo pensás eh, de alguna manera construir el vínculo con el público con una película que, digo, yo la vi, me parece muy hermosa, pero es una película de 3 horas y media de duración. eh, los circuitos alternativos están también muy desmantelados, los festivales en las provincias tienen muy poco apoyo o nulo. Eh, y por otro lado, digamos, es un esfuerzo de 10 años en el que además hay un compromiso que va más allá de lo meramente profesional. Hay algo muy íntimo puesto en la película, entonces me imagino que querrás que la película se vea lo más posible. ¿Cómo se piensa hoy la distribución, la presentación, la exhibición de una película de estas características? Gran pregunta también. Creo que estamos en eso también, tratando de idear circuitos que puedan acompañar o que digo, puedan cobijar un poco esta suerte de encuentro con una película así, porque creo que también en este momento, eh, digo, plantear una película larga con otro tipo no sé, de exigencias, también requiere de un acompañamiento, ¿no? Y de poder estar cerca, y creo bueno, es muy desafiante porque lógicamente no hay apoyos de nada para hacer eso, pero a la vez sí, sí ya tenemos varias cosas planeadas como exhibiciones, inclusive ahí en Lanagua, en Puerto Belsa, digo, formas que vamos a encontrar para poder estar presentes también y que también la película pueda llegar a lugares que no sean solamente Buenos Aires, ¿no? Entonces, Mm, pero es un súper desafío en este momento. mm. No sé, vamos a ver, después te contaré entonces a ver cómo Y, nos fue si pudimos. y recibieron invitaciones también, me imagino, para otros festivales en el exterior. Digo, Sí, un premio sí. así abre puertas en general, ¿no? Sí, eso sí, mucho. Creo que hay algo de los festivales o bueno, que siguen garantizando de alguna manera esa posibilidad de encuentro con las personas, o casi ya se han convertido en una forma de exhibición a un cine que por ahí no logra cuajar en las estructuras o en los corsets también tan comerciales que piden de las plataformas hasta, bueno, los Mm, circuitos de exhibición más clásicos, ¿no? mm. De todas maneras, vos recién nombrabas plataformas, me pasó algo raro con las Mil y Una, que fue que en un momento, después, bastante tiempo después de su estreno, se vendió a Netflix y extrañamente tu película o tu cine pegó un salto. También, obviamente que por ahí a un porcentaje de los suscriptores de Netflix no le interesaba una película así, pero la película adquirió como una segunda vida.
con una película que en principio podría sonar bastante alejada a los algoritmos, paradigmas, cánones que maneja Netflix, ¿no? Pero fue algo raro. De hecho, a nosotros nos pasó que habíamos subido una videoreseña de tu película, que no la hice yo, la hizo un compañero, a YouTube, y cuando la película va a Netflix, eh, tuvo un montón de visualizaciones más que lo que tenían los pocos videos que, digamos, que solemos tener, digamos, las pocas visitas que solemos tener. O sea, no sé si lo viviste de manera medio tortuosa, de manera positiva, esa experiencia de Netflix para las mil y una. Sí, no sé, creo que, no, que hay algo también que la forma de relación de las personas hoy día con el cine y la mayoría, no sé, pienso en Argentina, ¿no? Tantas provincias que no tienen, o sea, los cines están lejos, o ni siquiera los tienen, en el caso mismo de Corrientes, que hay un cine comercial con dos o tres cosas y nada más. Digo, la forma de consumo de alguna manera está asociada a Netflix, ¿no? Y eso es lo que se ve o lo que determina lo, sé, lo que está circulando. Entonces, fue muy paradójico porque al principio yo dije, uy, qué raro que esto esté sucediendo, ¿no? Que la película vaya a Netflix como también desencajada, pero después fue que la posibilidad para que de pronto, no sé, vea todo el barrio de las mil, toda la gente se genere, ¿no? Una suerte de polémica durante casi un mes de hablar de cuestiones políticas Mm, situadas en el barrio a partir de eso, ¿no? Entonces, como esa encrucijada también pienso que en la que está sumida hoy día el para quién o dónde se van a ver las cosas, que también si no circulan por ciertos lugares parecieran que no existen y es súper problemático, ¿no? Porque mm, entrar o no a una plataforma pareciera determinar eso, que la gente lo conciba como que exista o no, o sea. ujú, ujú, Pero bueno, en nuestro caso fue finalmente muy positivo porque creo que le hizo que la película se viera un montón y además justo era pandemia que tampoco había cine, o sea, mm, tal fue cual, como muy bueno. tal cual. ¿Y qué se hace después de una película que te llevó tanto tiempo, más allá que en el medio hiciste otras cosas? Tanto tiempo y tanta energía y tanta, me imagino, eh, tanto tuyo, una cosa tan jugada, tan arriesgada, tan personal, digamos, ¿cómo se vuelve, si se quiere, a un cine más convencional o más profesional, más allá también de las dificultades concretas de que este momento es muy difícil armar una producción, porque no hay apoyo del Inca y porque entonces es difícil conseguir coproductores del exterior, porque si no tenés la pata local, etcétera. Pero desde un lugar, si se quiere, no pensándolo en el financiamiento, sino desde vos como artista, después de algo tan intenso, como dicen, "Voy, ¿cómo hago para filmar durante una película de 3, 4 semanas de ficción, que sería lo lógico para cualquier cineasta argentino que hoy filma con poquito, digamos, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí, sí, no, es una pregunta que también ronda en todo momento, desde estar cerrando el corte, que era como casi una imposibilidad de cerrarlo por eso, ¿no? Porque sobre la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue la vida con eso? Como, o sea, como un gran Podría doble haber un sentido príncipe de también. Nanagua 2 y siguiendo, o ya crees que como que ya fue. Ángel quiere mucho. En Suiza estuvo diciendo mucho que él La, la- seguía por ahí, ahora no la lo tiene. secuela. En la secuela, tiene que pasar un poquito de tiempo para volver no sé, con ciertos cambios. Pero no, creo que, o sea, hay una película de ficción que estoy desarrollando hace tiempo, pero lógicamente también está ahí con la pregunta sobre cómo hacerla en este contexto tan desastroso. Y sí me dan muchísimas ganas de enfrascarme en eso, porque también es un proceso bastante diferente que vuelve a correrme de un lugar por ahí, bueno, que conlleve tanto tiempo y tan, si bien a mí las ficciones también me gustan trabajar con tiempos muy particulares, de ensayos, de cosas, de un estar con las personas con las que trabajo, pero bueno, viendo de qué manera se puede llegar a hacer eso. Y después sí, en torno a procesos más documentales, siento que después de esta experiencia también hay algo en relación al tiempo que digo, bueno, no podría implicarme quizás en otra película que no me demandara así de tiempo, siento que es la única manera de poder conocer, o sea, no solo con quienes uno trabaja, sino con las personas a las que se acerca y entabla vínculos con los lugares, entonces, no sé,
capaz que me lleve 10 años de vuelta Mm, a hacer otra, si entro en un proceso más así. mm. Y lo último que te voy a preguntar es más desde tu faceta, si querés, docente. Yo sé que vos, bueno, hace mucho tiempo contabas en una de las sedes, de, ¿cuál es la de Formosa, ¿no? Pero, o en Sí, otros lados también has dado clases, sí. etcétera. Digamos, y tu vínculo también con eh, gente de las provincias, digo, más allá de que no tengas apoyo del gobierno correntino, conocerás otros artistas de tu provincia o de otros lados, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace hoy para mantener viva un poco esa llama bueno, de la creatividad, de las ganas, del deseo de filmar? ¿Cómo se transmite eso en las clases a la gente de las provincias que siempre está como un paso atrás en las posibilidades que ya en este momento son casi nulas en la gran ciudad, en Buenos Aires, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo es el vínculo? ¿Qué te dicen? ¿Qué les decís? ¿Comparten las penurias, las angustias? No sé, me interesa un poco que me cuentes esa radiografía de cómo se está viviendo esto en las provincias. Uf, sí, no sé, creo que hay muchas aristas ahí porque si bien, bueno, hay un entender, hay un arrojo también creo de una generación muy joven, ahora en San Juan pasaba, bueno, chicas, chicos de 6 y 8 años, que entonces también hay una ilusión muy fuerte del estar, haberse animado a estudiar cine en un contexto así, o sea, es como un acto de valentía, ¿no? Entonces frente a eso me parece que es tratar de acompañar ese impulso y de pensar formas, bueno, ahora no se puede contar ya con ciertas cosas que antes, o que al menos mi generación las tuvo, que tenía complicaciones, pero al menos había algo. Entonces, bueno, tratar de pensar por dónde se puede, ¿no? Hacer una línea de fuga, por dónde se puede agrietar un poco estas condiciones dadas de este momento. Y también a mí al menos me sirve para la vida, pero también es algo que intento transmitir, es que no siempre va a ser esto, ¿no? Como no, y que hay un estar en tránsito y que las cosas están en tránsito y que todo se está moviendo todo el tiempo y que si bien es nefasto en este momento, hay algo de tomar ciertas vías de impulso, de arrojo, de intuición, aunque no se tenga nada, pero a veces tener una ilusión es un montón, ¿no? En algo así. Y entonces creo que eso, apostando mucho a a ese impulso primigenio del hacer cine, ¿no? Más allá Es que creo que tu película, o por lo menos esta película, es una demostración de eso, cabal, porque digo, más allá de que después tenés una productora y que después pueden tener apoyos de coproductores extranjeros para terminarla y nada, el equipo técnico que se fue sumando. El origen fue básicamente una intuición, un deseo y sentir que había algo posible ahí. Irás vos con tu camarita, digo, empezó siendo eso, ¿no? Lo más mm, puro y básico del cine. Una cineasta sí, con su camarita involucrándose con un personaje. sí, sí, y amigos, y en ese acompañamiento, Lucas, Olivares, Elijaedo, pues siento que hay algo ahí y que es algo que también para las clases, para transmitir, como de encontrar esa posibilidad de acompañamiento, de sostenerse mutuamente. Creo que hay algo y más todavía en estos tiempos de volver muy hacia esas bases, ¿no? Que por ahí toda una lógica industrial parece que hay que tener todo y que, no sé, roles técnicos y cosas así, a veces se consiste más en ciertos lazos de amor entre las personas que están haciendo algo y esa fuerza hace o impulsa a lo largo de los años y es lo que sostiene finalmente, ¿no? Entonces, ahí en este momento más que nunca muy volver a las bases. Después, bueno, ver maneras también de organizarse y también dadas las condiciones, digo, de cada provincia, poder intentar cierta organización para que no naufrague del todo la cosa, ¿no? Pero bueno, es una gran pregunta, un signo de pregunta. Igual está bueno seguir estudiando. O sea, yo siento que también hay una merma y tanta cosa en contra en este momento de estudiar cualquier carrera que tenga sea relacionada al arte, que Sí, sea, que haya una matrícula que se inscriba gente, como digo, bueno, bien, no todo está perdido. buenísimo. Muchas gracias por No, la gracias a vos. gentileza y felicitaciones por la película y la seguimos. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao.